Buenas tardes, jóvenes. Si entran por primera vez en AutoCAD, les va a aparecer una ventana muy parecida a esta, quizás sin archivos recientes porque están partiendo desde cero, y van a tener varias opciones acá, que la primera sería abrir, donde uno quizá abre un archivo, pero ustedes como no tienen y van a partir de cero, vamos a ir a nuevo. Deberíamos seleccionar siempre acá ISO.dwt. Sin embargo, siempre te lo podría dar por defecto si uno acerca el cursor a el botón nuevo. Entonces le hacemos clic a nuevo. Vamos a tener una ventana muy similar a esta, en donde vamos a tener varios grupos. El primero de acá superior, vamos a tener el icono de AutoCAD, que es el equivalente al icono de Word o de cualquier herramienta de Office, en donde tenemos nuevo, abrir, guardar, guardar como, importar, exportar, etc. El siguiente botón es nuevo, si es que queremos crear alguno nuevo, y va a partir de alguna de las plantillas que tenemos, y va a arrojar directamente la por defecto, que es la CAD ISO, que es la que nosotros seleccionamos. Abrir, si es que abrimos algún archivo que tenemos ya hecho. Guardar, cuando ya tenemos un archivo ya guardado y lo queremos salvar. Y guardar como, si es que partimos desde cero y recién estamos guardando el archivo. Estos dos iconos de celular no nos interesan mucho en nuestra clase, y a continuación tenemos el botón de la impresora, que es trazar. Lo que nosotros hacemos acá en AutoCAD cuando trabajamos es crear alguna planimetría y la exportamos de DWG, que es el formato en el que nosotros estamos trabajando, a PDF. Y desde PDF nosotros imprimimos en físico. Después vamos a tener varias familias o grupos que son las principales herramientas que nosotros vamos a utilizar para realizar un dibujo acá en AutoCAD. El primero es el inicio, donde tenemos todas las herramientas más importantes que vamos a utilizar casi siempre en el día a día. Insertar, si es que nosotros queremos importar algún elemento, algún archivo, algún PDF, alguna planilla desde algún otro, desde alguna otra parte. Anotar es todas las acotaciones o toda la información que nosotros le vamos a agregar a nuestro planito, que estarían siendo textos, cotas. Después vamos a utilizar quizás las directrices para señalar algún detalle constructivo, etc. Paramétrico, vistas, y todas estas son todas herramientas que las vamos a ir viendo quizás a continuación. ¿Qué es lo primero que necesitamos saber o que necesitamos hacer antes de cualquier cosa? Es decirle al AutoCAD que necesitamos trabajar en metro. Entonces necesitamos configurar esto para que quede en metro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir en nuestro teclado DWG units y le hacemos Enter. Debería aparecer un recuadro gris como este, donde te va a ir indicando las cosas que necesitamos ir cambiando. Siempre o casi siempre, cuando hagamos alguna modificación, vamos a tener una ventana de llamado cerca o al lado del cursor, que nos va a permitir editar las medidas o lo que nosotros estemos requiriendo. En este caso, dice acá que la unidad de longitud de este dibujo o de esta área de trabajo para el dibujo es en milímetros, pero nosotros necesitamos que sea en metro. Entonces aquí nosotros directamente escribimos 6, que es en metro, y Enter. La siguiente es formato de visualización, necesitamos que sea en decimal, número 2, Enter. La siguiente, Enter, Enter, Enter. Y esta es la única que nosotros ponemos que no. Y le hacemos clic en no. Y listo. Entonces ahora tenemos nuestra área de trabajo en metro. Si hacemos una línea para corroborar,
vamos a tener unas longitudes muy grandes. Acá ya nos está diciendo que esto mide 467,500 metros. Entonces tendremos que irnos acercando un poco más con nuestro cursor, o sea, con nuestro mouse, más o menos para tener una medida razonable, y le escribo 20. Y aquí ya estamos dibujando en metro y esta línea tiene una medida de 20 metros. Jóvenes, un tip. La forma más fácil de desplazarse en el área de trabajo de AutoCAD no es acercándose o alejándose, sino que para moverse de un lado a otro es mejor presionar la ruedita del mouse y te debería aparecer una manito. Y con eso uno mueve el cursor y se mueve la pantalla. Ya. Tenemos varias herramientas de dibujo para nosotros empezar a dibujar. ¿Qué es lo que necesitamos? Es saber dibujar alguna planta, alguna elevación, algún corte. Entonces, la primera herramienta que nosotros vamos a tener para dibujar son los elementos básicos, que un elemento básico de cualquier plano, ya sea de arquitectura, de construcción, de lo que sea, está compuesto casi el 95% de líneas. Entonces, ¿cuáles son las más importantes? Quizás que vamos a necesitar son la línea y la polilínea. Y vamos a hacer un ejemplo de cuál es la diferencia entre una y otra. Si yo quiero dibujar una línea, puedo perfectamente hacer clic en la herramienta de dibujo de línea y dibujo una línea le escribo 10 metros, enter. Después voy a realizar 4 líneas de la misma medida para generar un cuadrado de 10 por 10. Entonces 10 hacia abajo. Si quiero hacer otra línea, me muevo en la dirección contraria, en la dirección izquierda, escribo 10 y después hacia arriba y escribo 10. Y aquí ya hice un cuadrado compuesto de 4 líneas de 10 metros cada una. ¿Cuál es la diferencia con la polilínea? Voy a realizar el mismo ejercicio utilizando la herramienta polilínea. Voy a partir desde acá haciendo un clic. Me muevo de manera ortogonal 10, o sea, de manera ortogonal hacia la derecha y escribo 10. Ahora me quiebro hacia abajo y escribo 10. Me quiebro hacia la izquierda, escribo 10 y muevo el cursor hacia arriba y escribo 10 y escape 2 veces. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La primera, lo que yo acabo de hacer es que hice 4 elementos por separado, porque creó 4 líneas por separado. ¿Qué es lo que hace la polilínea? La polilínea es un conjunto de líneas que uno está realizando, solo que estas no se separan, están unidas por el vértice. Entonces siempre nosotros vamos a utilizar de preferencia la polilínea porque nos va a dejar los elementos juntos, a menos de que sea algo muy puntual y tengamos que realizarlo con líneas. Una consideración muy importante a la hora de realizar cualquier línea o cualquier geometría ortogonal es tener siempre restringido el cursor para cuando nosotros realizamos una línea, y eso lo vamos a encontrar en el área inferior. Aquí vamos a tener 2 iconos, que uno es restringir el cursor ortogonalmente. ¿Y eso qué significa? Yo selecciono esta y ¿qué es lo que hace? Me voy a la línea o a la polilínea y solo me deja, hago un clic en cualquier parte y si quiero hacer una línea, solo me deja hacerla de manera ortogonal. Eso quiere decir hacia abajo, hacia el lado, hacia arriba o hacia el otro lado. No me deja hacer una línea en angular y esa es la restricción. La que yo recomiendo siempre y que tengamos siempre seleccionada es la restricción polar o rastreo polar, donde me restringe el cursor
en diferente ángulo. Yo puedo hacer una línea y me va mostrando el ángulo que tengo, y cuando me acerco al plano ortogonal me va a mostrar una línea segmentada verde en el sentido en el que yo estoy dibujando. Ya sea hacia arriba, me va a mostrar una línea hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia el otro, cuando yo esté de manera ortogonal. Entonces esa siempre tenemos que tenerla seleccionada para hacer una línea recta y que no nos quede un poco chueca. A veces queda más o menos así porque no está seleccionado el rastreo polar acá. ¿Qué otra herramienta de elementos rectos tenemos? Es de frente el cuadrado, que lo vamos a encontrar acá, o el rectángulo. Aquí, si queremos hacer un rectángulo, hacemos clic en cualquier parte, movemos en la dirección que queramos, hacia la derecha o hacia la izquierda, y nosotros podemos ponerle las medidas que nosotros queramos. Acá tenemos dos medidas que se están mostrando, una que dice 10, 9 punto algo, 10 contra 13 y algo. La que está en azul significa que se puede editar, entonces yo le escribo 10, pero no le hago enter, sino que yo presiono tab y me voy. Ahora restringió una de las medidas y la dejó solamente en 10, y ahora yo le doy la medida de 10 y le hago enter, y ahora me hizo un cuadrado perfecto de 10 por 10. ¿Qué otra herramienta más tenemos en dibujo? Tenemos el círculo, que es casi siempre por defecto el círculo tú tienes que darle el radio, pero acá tenemos varias opciones, que parta del centro, diámetro, entonces aquí tú le das el diámetro entonces ya el círculo es como la mitad de lo que te estaba haciendo antes. Y otras opciones donde tú partes desde un punto extremo y te vas moviendo hacia el otro lado. Los arcos, tenemos una línea acá que nosotros la podemos hacer circular, etc. ¿Y cuál otra herramienta más importante que es de importancia? Es el sombreado o el achurado, que lo vamos a usar después, que lo que hace es que te da, tú puedes colorear alguna geometría que esté usando. Acá lo vamos a hacer con sólido, que es con un color sólido, y vamos a utilizar el rojo. Y acá tú vas acercando al elemento que quieres pintar y presionas en el elemento y le das enter y ya te lo pintó. Pero yo no lo quiero rojo, sino que yo quiero que tenga esta textura. Entonces acá me va a dar distintas texturas, pero quizás se va a ver muy grande en este elemento. Entonces aquí dice que está en una escala de 1. Y cuando quiero ahora que se vea más pequeño, le hago una escala menor. Entonces escribo 0.1. Enter. Y ahora ya tengo achurado este elemento que era el cuadrado. Ya. La siguiente ventana donde tenemos modificar es exactamente modificar lo que nosotros ya hicimos. ¿Qué opciones tenemos? La primera es mover. Seleccionamos el elemento. Acá la forma correcta de seleccionar es siempre hacer clic en cualquier parte, solo clic, no mantener seleccionado el botón, solo un clic y movernos hacia la izquierda. ¿Cuál es la diferencia? Es que si es que uno se mueve hacia la izquierda, me va a seleccionar los elementos que estén dentro de la región verde o los que alcanza a tomar parcialmente. Entonces aquí me va a tomar estos tres. Pero si es que yo lo hago con el botón derecho, solamente va a seleccionar todos los que alcancen a estar totalmente dentro de la región, entonces sería solo uno. Entonces lo más recomendable siempre es hacer clic y moverse hacia la izquierda. Y ahora hacemos escape nuevamente. Entonces, la opción que tenemos acá o es seleccionamos primero la herramienta que queremos o mover o girar o recortar,
o seleccionamos el elemento primero y seleccionamos después la herramienta. Entonces seleccionamos por recomendación, es mejor seleccionar, seleccionar el dibujo o lo que queremos mover, lo seleccionamos primero y nos vamos a, si queremos desplazar o mover, le hacemos un clic y ahora le hacemos un clic desde donde queremos que esto se mueva. Entonces si yo quiero que se mueva desde la esquina, le hago clic de la esquina y lo empiezo a mover hacia abajo, hacia el lado, hacia arriba, etc. Ya. Si yo quiero copiar este elemento o duplicarlo, lo selecciono, me voy a selecciono copiar, hago clic en desde donde lo quiero copiar y me muevo hacia la dirección hacia donde yo quiera copiar, hacia allá, etc. Acá tenemos la herramienta de ¿cuál otra es importante? Es la herramienta de recortar. Acá, como es un elemento es una polilínea que está compuesta de 4 aristas, yo puedo recortar una de ellas y me voy a la tijera y me acerco y corta uno de los elementos. Pero ¿qué otra opción más tengo para yo borrar uno de los elementos dentro de un elemento compuesto o completo? Es yo dejo el cursor cerca del elemento que quiero borrar y antes de hacerle clic presiono control, mantengo presionado control y selecciono, hago un clic cerca del elemento y me muevo hacia el lado seleccionando solo ese elemento. Entonces ahí me da la opción de solamente tomar esta arista y esta arista yo la puedo modificar. Entonces aquí yo la quiero borrar y le pongo suprimir y listo. Ahora, para mantener un poco más ordenado, voy a mover todas estas cosas y me voy a mover hacia allá y le hago clic y la dejo. Si yo quiero continuar con la misma herramienta que estoy usando, que en este caso acabo de mover algo, pero si quiero continuar moviendo, entonces solo selecciono el elemento que quiero mover y presiono espacio. Si presiono espacio, me va a realizar la misma acción que yo estaba realizando delante o recién, que fue la última. Entonces ahora selecciono esto nuevamente y espacio y me muevo nuevamente hacia arriba. Voy a dejarlo un poco más hacia el lado para que se vea mejor. ¿Con qué otra herramienta más contamos? Seleccionamos y tenemos la opción de girar. Aquí presionamos girar y presiono en alguna parte desde donde yo quiero que esto gire. No sé, yo le voy a poner desde aquí y va a empezar a girar ahí. Entonces la voy a dejar más o menos ahí. ¿Qué otra opción tengo? Es generar una copia paralela o en simetría a esto. Entonces, ¿qué opción tengo? Es simetría y yo, si quiero hacer una copia paralela a esta, la voy a hacer en esta distancia y me va a generar una copia en ese sentido o una copia en ese sentido, etcétera. Si yo le presiono aquí, me va a decir borrar el objeto de origen, que es el que yo acabo, y si yo le pongo no, me genera una copia. Pero si es que yo lo hago de nuevo y le pongo borrar objeto de origen, sí. Entonces, como ya les dije, puedo hacerlo en esa dirección o en esa dirección, teniendo una copia paralela en espejo. ¿Qué otra opción más hay acá? Es seleccionar nuevamente el elemento y podemos ampliarlo o achicarlo en escala. Yo presiono escala y presiono el punto desde donde yo quiero que se empiece a ampliar o achicar y yo me muevo hacia adentro o hacia afuera si es que quiero que sea más grande o que sea más chico. Bueno, por el hecho de que quería que se viera más ordenado,
le hice control Z varias veces y llegué a la posición en la que estábamos delante. Bueno, otra de las herramientas más importantes que nosotros vamos a utilizar a la hora de realizar alguna planimetría es la herramienta de desfase. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Que me genera una copia paralela a cierta distancia que yo le voy a designar. Por ejemplo, tengo este objeto y yo quiero que haga una copia paralela a 15 centímetros hacia afuera. Entonces yo selecciono el objeto, presiono desfase y dice precise la distancia del desfase. Entonces si yo quiero que se desfase 15 centímetros sería 0.15 y le hago Enter. Entonces la línea que me va a mostrar en azul es la línea original y la blanca es la copia que yo estoy realizando paralela a 15 centímetros. Entonces yo puedo escoger hacia afuera o hacia adentro. Entonces yo ahora voy a escoger hacia afuera y le hago un clic a afuera. Y ahí me generó una línea de contorno 10 centímetros en paralelo hacia afuera de la línea original. Ahora, cuando utilicemos esta herramienta de desfase, ¿en qué nos tenemos que asegurar? Es en que la geometría que queremos desfasar, si es una geometría completa, asegurarse de que la geometría esté completa. Como por ejemplo esta, que es la que nosotros acabamos de hacer, fue un cuadrado hecho con polilínea, por lo tanto todos los elementos van a estar unidos, a diferencia de la primera que hicimos, que está hecha de líneas. Entonces, si nosotros nos vamos a desfasar, seleccionamos estas 4 y nos vamos a desfasar, no nos va a seleccionar todo el elemento, sino que va a seleccionar uno por uno y va a desfasar uno por uno. Entonces la distancia de desfase es 0.15, que sería la misma, pero ahora no va a ser un desfase completo, sino que va a desfasar elemento por elemento. Y aquí vamos a tener un problema a la hora de realizar una planimetría, porque vamos a tener que estar borrando esos pedacitos con la tijera, pero para eso hay otra solución. Si nosotros tenemos una planta, o en este caso tenemos un cuadrado que está hecho con 4 líneas separadas, apartes la una de la otra, nosotros podemos unir todos estos elementos en una misma geometría. Entonces las seleccionamos todas y nos vamos acá en el recuadro de modificar, presionamos la flechita y en la segunda fila, cuarta columna, tenemos el botón de juntar. Presionamos juntar y nos va a unir todos los elementos en una misma geometría. Ahora entonces podemos desfasar o hacer una copia paralela de esto. Entonces presionamos desfase, precise la distancia del desfase, 0.15, Enter. Y ahora nos deja hacer una copia. Vamos a hacer una copia ahora hacia adentro. Entonces presionamos adentro. Ahora, si tenemos que pasar al limpio algún dibujo o alguna planimetría y está en algún archivo externo, supongamos en alguna imagen, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si es que tuviera alguna imagen, yo me voy a la imagen y hago un pantallazo, saco un pantallazo de esta imagen. ¿Y cómo lo hago? Presionan Windows, Shift más la letra S, todo junto. Y ahora seleccionan la región. Y aquí yo voy a seleccionar todo esto. Y debería guardármelo en el portapapeles. Entonces ahora yo me voy al AutoCAD y me alejo un poco y puedo pegarla directamente como una imagen. Quizás va a quedar súper grande, entonces yo la selecciono y puedo achicarla directamente desde una esquina y la ajusto a la vista que yo quiero tener más o menos. Ya. Solamente con las herramientas que hemos estado revisando acá podemos perfectamente hacer el dibujo de esta culebra. Entonces
podemos partir desde un punto cualquiera para realizar todo el contorno de esta geometría. Entonces vamos a partir por el punto inferior izquierdo. Voy a presionar la polilínea para que todos los elementos queden todos juntos. Entonces presionamos cualquier parte donde vamos a partir y vamos con el primer punto inferior de acá, que sería, nos movemos hacia la derecha y escribimos 70, hacia arriba escribimos 8, hacia el lado, hacia arriba nos movemos 6, hacia el lado nos movemos 9, hacia arriba nos movemos 8, hacia el lado nos movemos 25, hacia arriba nos movemos 10, hacia el lado nos movemos 15, 4 hacia arriba, 20 hacia el lado izquierdo, 14 hacia abajo, 8 hacia el lado derecho, izquierdo, 5 hacia abajo, 15 hacia el lado izquierdo, 4 hacia abajo, 16 hacia el lado izquierdo, 2 hacia abajo, 30 hacia el lado izquierdo y 3 hacia abajo. Entonces, si no nos equivocamos, deberíamos tener una geometría completa, cerrada, idéntica a esta. Ahora, si queremos dibujarle la sonrisa a esta culebra, sabemos que la sonrisa está a 3 metros de distancia de el fondo de la pera de la culebra, o está 3 metros bajo el límite inferior del hocico de esta culebra. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nos vamos en línea o polilínea y acá podemos crear, nos vamos a línea mejor y creamos dos elementos, uno para poder guiarnos, que es una línea hacia arriba que sea de 3 y la otra que es el ancho de la sonrisa que sea de 28 y enter. Después yo tomo este trazo de línea, esta primera línea que hice como referencia, y la borro. Ahora nos están diciendo de que el ojo está, su centro está 4 metros hacia abajo y 5 hacia el lado. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Lo mismo, utilizo con línea. Ahora voy a utilizar una polilínea para que las dos sean iguales, o con línea solamente, y hago una línea hacia el lado de 5 y la otra hacia abajo de 4. Entonces ahora yo sé de que el vértice inferior de esta línea es el centro del ojo de esta culebra. Pero acá, ¿qué es lo que me dice? Que el centro, que el ojo de diámetro mide 4. Entonces, si yo tengo que hacer un círculo, el círculo casi siempre por defecto me la va a dar en centro y radio. Pero acá yo voy a escoger centro y diámetro. Presiono y voy a partir el círculo desde el vértice inferior de la línea de referencia. Entonces ahora yo me voy a mover en cualquier dirección y voy a escribir 4. Ahora borro estas dos líneas de referencia que utilicé y me queda el dibujo perfecto. Ahora, si quiero pintarlo, quiero agregarle sombreado o achurado a esta geometría, yo me voy a la herramienta acá en el subgrupo de dibujo, en la última, el último icono que dice sombreado. Entonces yo me acerco un poco más, me acerco a la geometría a la que yo quiero pintar y me la va a reconocer al tiro. Yo le puedo hacer un clic y me la va a pintar. Y
le pongo Enter. Pero como yo no quiero de que esto se vea tan grande, voy a escoger otra, una lineal, pero está en una escala muy grande, entonces yo quiero que sea más pequeña. Entonces aquí en la parte de, voy a cerrar esto, en la parte de escala voy a escribir 0.1 y escape. Y ahora va a estar pintada la región de interior de la culebra. Casi siempre cuando uno realiza un sombreado, la textura que se está agregando casi siempre va a estar ubicada adelante de toda la geometría que nosotros hemos dibujado. Entonces nosotros no queremos de que esta se vea que está sobre la línea de la boca, o se ve que está por sobre el contorno. Entonces nosotros vamos a seleccionar el elemento que queremos que se vaya hacia atrás, lo seleccionamos, le hacemos con el botón derecho del mouse y donde dice ordenar colocamos poner detrás y enter. Y ahora el achurado está en la parte posterior de todo el dibujo que nosotros hemos realizado. No me gusta que esté de color rojo, entonces aquí yo perfectamente puedo cambiarle el color que yo quiera y le voy a poner aquí un gris para que se vea muy parecido al ejercicio. Otra herramienta súper importante que vamos a tener siempre en cuenta a la hora de realizar un dibujo es la utilización de capas. ¿Qué es lo que son las capas? Son una herramienta o una utilidad súper buena que te da el AutoCAD para aislar o separar los elementos que uno esté dibujando de acuerdo a el origen o la naturaleza para la que se esté dibujando. Acá vamos a hacer un ejemplo simple de cómo nosotros trabajamos con capas y las separamos. Aquí vamos a encontrar todo nuestro listado de capas que nosotros tengamos creadas. Aquí hay una capa nomás que se llama texturas. Entonces, para uno crear una capa nueva o un grupo nuevo en donde nosotros vamos a separar y aislar algunos de los elementos que nosotros creamos, nos vamos a ir a propiedades de capas, escogemos el icono que tiene un solcito aquí arriba y va a crear una capa nueva. Acá le vamos a poner cuerpo, que estaría siendo el cuerpo de la serpiente. Y el color le vamos a poner un color, le vamos a designar un color azul. El tipo de línea va a ser continua y el grosor de línea y todo el resto va a ser por defecto. Vamos a crear una segunda capa que va a decir sonrisa, para guardar la sonrisa de la serpiente. Y esta la vamos a poner de color rojo. Y la vamos a dejar en tipo de línea continua y grosor por defecto también. Y vamos a crear una tercera que diga ojo. Y a este ojo le vamos a poner un color amarillo. Y a aceptar. Entonces vamos a tener tres grupos en donde nosotros podemos aislar los elementos en alguno de estos grupos. Entonces, ¿qué es lo que hago para guardar o aislar algún elemento dentro de esas capas? Yo solo selecciono el elemento y está en la capa 0. Ahora yo quiero que este elemento esté en la capa de cuerpo. Y ahí va a asociar el elemento con el color que yo le asigné a la capa, que estaría siendo el color azul. Voy a seleccionar el ojo y la voy a aislar en la capa de ojo. Voy a seleccionar la sonrisa. Esta sonrisa se me había olvidado borrarle ese pedacito. Voy a tomar la sonrisa y la voy a dejar en la capa de sonrisa. Y así súper fácil uno trabaja con las capas.
¿Qué es la otra ventaja que tiene el trabajar con capas? En que uno, si tiene demasiada información, uno puede ir apagando las capas cuando no las esté usando. Supongamos ahora yo no quiero ver la capa de texturas, entonces yo le apago la ampolleta, es como apagar una luz, y no la veo. Si yo no quiero ver la sonrisa, yo la apago o la desactivo, como se dice ahora. Si están los ojos, yo desactivo los ojos y voy a dejar solamente el cuerpo y la capa 0, que es la que te va a dar siempre por defecto el AutoCAD. Ahora, para terminar esta primera parte de dibujo básico de AutoCAD, lo que vamos a hacer es guardar nuestro archivo en el ordenador. Entonces tenemos dos opciones. La primera es pinchar en el icono de AutoCAD y nos vamos aquí a guardar como. Yo me voy a ir al escritorio, o pueden seleccionar en cualquier parte donde ustedes quieran guardarlo. Por defecto siempre les va a dar AutoCAD 2018, así que es recomendable siempre dejarlo tal cual como está ahí, o quizá en una versión anterior, pero si es que no, siempre en AutoCAD 2018. Entonces escribimos archivo CAD práctica y le pongo guardar. Entonces ahora se supone que debería habérmelo guardado en el escritorio. Aquí está. Acá. Siempre es recomendable que guarden el archivo con su nombre o con su apellido para que no haya una confusión. O cuando se está trabajando en algún computador público, como en un laboratorio de computación y hay varios archivos CAD, en lo posible ojalá siempre dejarlo con nuestro nombre o con nuestro apellido para no tener problemas. Y eso sería.